19S, un año después, la Tierra grita. Irak, 7.3. Pues se ha reportado un sismo de 7.6 en la escala de Richter. Honduras, 7.6. Está temblando, gente, está temblando. ¡Acá hay un terremoto! Perú, 7.1. When an earthquake as large as the one today hits off Alaska, Alaska, 7.9. the tsunami warning that Whitmore sent out reached AIDAC, where residents have already... Papúa Nueva Guinea, 7.5. Indonesia, 7.0. Sismo de magnitud 8.2 se registra cerca de las Islas Fiji. Islas Fiji, 8.2. ¡Muchísimo! ¡Ay, se está moviendo demasiado! ¡Se está moviendo mucho el edificio! Venezuela, 7.3. O tremor foi sentido em Rio Branco, no Acre, por volta das 6 horas da manhã. Perú y Brasil, 7.1. Japón, 6.7. La Tierra sigue gritando. Hawái, volcán Kilauea. Guatemala, volcán de fuego. Islas Galápagos, volcán La Cumbre. El hogar de la especie humana no es necesariamente un lugar seguro. En México ocurre un sismo cada 1.6 años de gran magnitud. Y en cambio en Estados Unidos, por ejemplo, solo hay un sismo de gran magnitud cada 15 años. Me atrevo a decir que a partir de 1985, los habitantes de la Ciudad de México tenemos un sismógrafo en el alma. Es decir, que tenemos una especie de segunda naturaleza que nos pone alerta ante los temblores. ¡Silencio! La Ciudad de México está herida, llorando a sus muertos, demoliendo lo dañado, reconstruyendo gradualmente. Un año de susto, sobresalto y tensión. Una de las cosas importantes después de estos sismos del año pasado fue el pensar que los eventos pueden ser múltiples. Una de las cosas que no sospechamos es que México en menos de un mes iba a tener la presencia de dos sismos importantes, el del 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Más aún, tras el 19S, más zozobra. Solo 4 días después, la alarma sísmica volvió a sonar. El sismo de magnitud 6.1 llegó de las costas de Oaxaca. Los nervios volvieron a tensarse el 16 de febrero, 7.2, originado también en el Océano Pacífico. Hay que estar más preparados. Estamos apenas conociendo el problema de las grietas que afectan a distintas zonas de la ciudad. Estamos apenas recabando la información científica para saber en dónde se producen hundimientos ocasionados por la extracción de agua. Todavía hay inmuebles que no han recibido un dictamen o que no tienen un dictamen definitivo. Entonces, no es sencillo decir, ya tenemos un plan y de aquí nos vamos para los próximos años, porque la información se tiene que generar permanentemente. Hoy sabemos más detalles sobre cómo se comporta el terreno tras un gran terremoto. El que se estén presentando sismos pequeños dentro de la Ciudad de México no es una situación nueva. Después del sismo de 1985 también se incrementó el número de sismos. En efecto, en aquel entonces no tenía la posibilidad de localizarlos muy bien, pero eran claramente sentidos por la gente. Entonces, esta presencia de sismos que son muy particulares, son sismos que difícilmente llegan a magnitud 3, pero cuando están muy cerca del epicentro, su movimiento es muy fuerte, es literalmente violento y dura 2 o 3 segundos. La reconstrucción es lenta y desesperante. Personas que meses después siguen sin un techo sobre sus cabezas. En la capital mexicana se calculan unos 100,000 damnificados, pero la cifra real puede ser bastante más grande. Una vez que tengamos este censo, vamos a poder hacer la estimación de cuánto recurso necesitamos. El problema es que hoy no sabemos
cuánto cuesta la reconstrucción de la Ciudad de México en todos lados, porque nadie sabe cuántas viviendas quedaron afectadas por el sismo, porque aún hay mucha información, tampoco vamos a decir que no se ha hecho nada. La idea es que se pueda reconstruir una vivienda digna. En el caso de edificios también va a haber un programa para que puedan reconstruirse, en el caso de que algún edificio haya sufrido daños mayores, y también en el caso de negocios y todo lo demás también va a haber un apoyo. Yo creo que se necesita mucho valor para aceptar que somos vulnerables. Y yo creo que una de las cosas más emocionantes de las jornadas del pasado terremoto del 19 de septiembre de 2017 es que la gente aceptó que viviendo en un espacio en donde todos podemos ser víctimas, es importante que nos manifestemos en forma solidaria. Los problemas van más allá de la reconstrucción. En la Ciudad de México hay localidades que están ahí a pesar de que el riesgo es mayúsculo. Hay zonas en Iztapalapa en donde se construyó sobre grietas y sobre fallas. Tampoco es correcto hacerlo ahí. Hay zonas en Gustavo Amadero en donde también hay problemas de laderas muy escarpadas en donde pueden darse por los movimientos telúricos desprendimientos de rocas que pueden poner en seguridad a las personas que viven ahí. Y yo diría que esas son las zonas, digamos, más riesgosas, sin dejar de pensar que el 60% de la ciudad se construyó sobre la superficie de un antiguo sistema de lagos y eso le da una vulnerabilidad muy alta a la ciudad. No hay dinero que alcance para mudar a esas miles de personas. El plan de reordenamiento urbano tendrá que ser gradual, planear y reglamentar los nuevos asentamientos humanos, reforzar los reglamentos de construcción, crecer con orden y manera segura y sustentable. Oaxaca, el estado más golpeado desde el terremoto más fuerte en un siglo, el 7S. ...164 comunidades afectadas, muchas de ellas en la Sierra Norte y el Istmo de Tehuantepec. Zonas Mije y Bajo. Mije que organizaron de inmediato el tradicional tequio, como llaman a la faena o trabajo colectivo, costumbre prehispánica que todo habitante de un pueblo debe cumplir en beneficio de su comunidad. Utilizan lo tradicional, adobe, hojas de palma y otros materiales de la región. Pero hubo comunidades donde colapsó también la infraestructura, el drenaje, el agua potable o la electricidad. Levantarse es doloroso, reconstruir tortuoso, pero aquí el arraigo, los usos y costumbres son la base de todo. O sea que la casa fue una herencia pasando pues desde los abuelos hasta mis papás, hasta los hijos, hasta mis nietos, que ya fue el final de hoy. Mi patrimonio, eso fue mi patrimonio. Tantos años de sacrificios, tantos años que trabajé para poder construir mi casa. Y de noche a la mañana, por segundo, no, se va. Lo pierdo. Porque es doloroso ver mi casa así. Ves que todo, que ahorita sí estoy en la calle. Estamos viviendo en la calle. Una de las características de los terremotos es que afectan a las personas que menos tienen. Todas las tragedias siempre golpean a los menos favorecidos. Digamos que las tragedias son una expresión exponencial de la injusticia. En las poblaciones más grandes, el esfuerzo también lo es, pero la llegada de los apoyos es un poco más fluida. En México la tierra tiembla todo el tiempo,
Tras el 7 y el 19S, los nervios de la población entraron en tensión varias veces, en 2 ocasiones por sismos intensos provenientes de Oaxaca. 23 de septiembre de 2017, magnitud 6.1, origen 9 kilómetros al suroeste de Ciudad Ixtepec. 16 de febrero de 2018, 7.2, localización 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional. Terremotos y sus muchas réplicas, en ocasiones casi tan violentas. Histórica y estadísticamente, el 25% de los sismos que suceden en México se originan en Oaxaca, y de ellos, la mayoría en las cercanías de ese municipio. Los últimos 3 años ha sido cercano al 30%. De toda la sismicidad que se registra en el país, eso es lo que le corresponde al estado de Oaxaca. La sismicidad del estado está sobre todo repartida en la zona de subducción y en la interfaz entre las placas de Coco y Norteamérica, pero también hay muchísima sismicidad dentro de la placa de Coco subducida. Esta se da sobre todo en la zona del Istmo de Tehuantepec. Es una zona bastante activa. Se presenta sismicidad a gran profundidad, más de 50 kilómetros, y en particular finales de 2017 y este año 2018 ha tenido un incremento muy considerable en la estadística debido al gran sismo del 7 de septiembre. En Pinotepa Nacional viven 50,000 personas. Tiene poblaciones de 1,000 a más de 2,000. La cabecera es una ciudad con más de 29,000 personas. Todas saben que aquí una tragedia es latente, pero asumen ese riesgo como parte de su realidad. En Pinotepa Nacional es una zona donde se presenta mucha sismicidad. Hay un periodo de recurrencia que no es exacto, pero es aproximado, de 30 años en la que se pueden presentar sismos de magnitudes mayores de 7. Ahora tuvimos 2 muy cercanos, el del 2012 y el del 2018, y estos han tenido muchas réplicas y es una zona muy activa en el país. Las zonas de Oaxaca, de Chiapas, pues obviamente la mayoría de las estructuras son de autoconstrucción, son en comunidades en donde no estamos acostumbrados y no se tienen los recursos a contratar a un ingeniero o un arquitecto para que nos diseñe una casa, sino que prácticamente la diseña un albañil a la medida de las posibilidades de la gente, ¿no? Florencia Enríquez Ortiz, jueves 7 de septiembre a las 11:45 de este terremoto, ya nada puesto llori colapsado, cabeza de paraca de molerni, de gobierno te apoyo la doari, compañera, compañero. El arraigo de los pueblos originarios a sus tierras es ancestral. Mover poblaciones enteras a lugares más seguros no es viable desde diversos puntos de vista, el económico y el cultural para empezar. Pero sí hay casos específicos. En muchos casos esto va a significar, por ejemplo, que hay que reubicar a ciertos grupos de pobladores que están en lugares altamente peligrosos. Hay lugares a los que pertenecemos. Yo digo que uno es del lugar en donde está dispuesto a recoger la basura y los desperdicios. Yo creo que el terremoto nos dio una gran identidad. Juchitán es uno de los municipios con más daños por el sismo de mayor magnitud en un siglo, el del 7 de septiembre de 2017, porque es de los más cercanos al epicentro. Aquí viven más de 98,000 personas. De ellas, más de 75,000 son indígenas. Un año después, el trago sigue siendo muy amargo. Las fiestas patronales de mayo fueron canceladas, signo de que no hay espacio para la celebración y de que la fe está decaída. Que quieran ayudar aquí al istmo de Tehuantepec, a Juchitán, en donde sufrimos el terremoto. Hemos pasado por una cosa realmente terrífica y necesitamos la ayuda de todos. Pero esa sacudidera que nos dio es terrible. Aquí tenemos vecinos que fallecieron. La señora que está allá atrás vendía pan
bajo los escombros. Ella, su hija y la nieta. Logramos sacar la hija, la nieta, pero ella ya no porque falleció. El señor Martín, el talabartero, ya ese guarache, falleció al instante. Varios muertos aquí alrededor, pues. La emergencia en Oaxaca se extendió a 41 municipios, en Chiapas en 118. Por el sismo del 19S, 5 municipios en Guerrero, 112 en Puebla y 33 en Morelos. Todas esas declaratorias ya se dieron por concluidas. El gobierno federal establece que la situación anormal que generó ese fenómeno natural ha disminuido a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del gobierno estatal se ha reforzado con los apoyos proporcionados. El esfuerzo sigue. ¿Por qué tiembla? Las capas internas del planeta están sometidas a energía, presiones y temperaturas tan altas y extremas que son simplemente inimaginables. Sobre todo ese caudal está la corteza con sus océanos y continentes. No es una sola esfera. Son placas que se mueven lentamente, empujándose entre ellas. Esos roces se conocen como fallas. Ahí la presión va acumulando mucha energía que de repente se libera de forma abrupta, produciendo así un terremoto. Esa misma presión también puede hacer que una placa se rompa por dentro, ocasionando un sismo como el del 19S, que tuvo un epicentro muy cerca de la Ciudad de México. La mayor parte del territorio mexicano está en la placa norteamericana, pero rozando la del Pacífico, la de Rivera, la de Cocos y la del Caribe. La de Cocos roza con la norteamericana a lo largo de la costa mexicana del Pacífico Sur. Históricamente, ahí se han producido los terremotos más fuertes que han afectado al país. Tras los fatídicos sismos de 1985, ahí inició la alerta sísmica mexicana que ha ido creciendo con el paso de las décadas. One other thing I would like to add is your early warning system for earthquakes, which has now been running for many years, is a model that we all look to, and we're trying to generate one here in the Pacific Northwest that would work as well as yours. And I don't know if we'll make it, but we're hoping it's getting close. En las costas de Guerrero hay una brecha de 230 kilómetros que abarca desde el sur de Acapulco hasta Papanoa. Ahí no se ha registrado un sismo importante desde 1911. Por años, los científicos han abrigado el temor de que la acumulación de energía pueda desatar un terremoto de proporciones épicas. Es importante considerando que toda la costa del Pacífico en la zona de distribución ya se rompió, excepto la brecha de Guerrero. Sin embargo, el Sismológico Nacional empezó en 1910 y a partir de ahí es cuando se tienen registros prácticamente instrumentales de los sismos. Sin embargo, no se sabe antes de 1911 cuándo sucedió el rompimiento previo a ese sismo en la brecha de Guerrero. Es decir, no se puede establecer un periodo de recurrencia exacto. Se sabe que van más de 100 años que no se rompe, pero hacia atrás no se sabe cuánto duró en romperse. Pero estudios recientes arrojan nueva información. La zona de la brecha de Guerrero parece presentar otros fenómenos que antes era imposible estudiar porque no se contaba con la tecnología a nivel mundial. Hoy en día el desarrollo de GPS de alta precisión, de sismómetros de muy alta resolución, han permitido darnos cuenta que ocurren otros fenómenos que no solo son los sismos regulares como los conocemos, sino otro tipo de eventos que se conocen como sismos silenciosos o de deslizamiento lento y otros que se llaman tremores tectónicos. Todos ellos están agregando a la ecuación de cómo se da el fenómeno sísmico y estos parecen estar explicando el por qué no se ha dado un sismo importante o de magnitud considerable en la zona de la brecha de Guerrero. Los geólogos Luca Ferrari del Centro de Geociencias y Allen Husker del Instituto de Geofísica, ambos de la UNAM, publicaron los resultados de sus investigaciones en la prestigiada revista Geology. Sugieren que la formación de una capa de gabbro entre las placas norteamericana y de Cocos puede ser la clave. Se trata de rocas volcánicas permeables que no permiten el paso constante del agua entre las placas. Cuando la de Cocos se subduce, es decir, entra abajo de la norteamericana,
libera fluidos que quedan atrapados, generando menor fricción, como si se tratara de un lubricante, lo que evita que se acumule la suficiente energía como para que haya un terremoto grande. A partir de ello, los expertos plantean que posiblemente ese mecanismo da lugar a los sismos lentos. Es decir, que en lugar de que las dos placas se muevan en decenas de segundos, el desplazamiento dura de 1 a 6 meses, por lo que casi no se perciben. Y entonces tenemos este conjunto de datos que nos indica que hay algo diferente específicamente de esta zona y muy probablemente esa es la razón que hay esos sismos lentos que están justo en esta parte de la zona de subducción y no en otras partes. La de Guerrero no es la única brecha sísmica en México. La de Tehuantepec ha sido objeto de menos estudios científicos. La brecha de Tehuantepec es un poco más compleja de entender y esto se debe a dos factores fundamentales. Uno, se encuentra en una zona donde la tierra, el continente, es más lejana, es decir, eso complica nuestras mediciones. Para la brecha de Guerrero estamos a una distancia de 60 kilómetros a la trinchera, entonces tenemos una mejor capacidad de análisis y de detección y de medición. Mientras que para la zona del Golfo de Tehuantepec estamos tan alejados de la zona de interés y de poder caracterizar que ha hecho más complicado el poder caracterizar esa zona. Pocos días después del terremoto de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017, el más fuerte en un siglo en México, la prestigiada revista Science de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia publicó un artículo en el que lanza la hipótesis de que ese sismo, que tuvo su epicentro muy cerca, pudo haber liberado presión en la brecha de Tehuantepec. ¿Cuánta? Esa es la gran pregunta, aunque no la única. En la comunidad científica hay quienes dudan que eso haya sucedido. Pensamos que la razón que hay una brecha justo en Tehuantepec es porque hay un dorsal en el océano. Un dorsal es un punto donde está abriendo el océano por el movimiento de la placa tectónica. Entonces, en esa zona el manto está casi encima, está casi llegando a la superficie, pues en el manto no puede ser sismos. Los sismos solo ocurren en corteza, pero el manto está demasiado caliente para tener sismos. Entonces, solo puede romper la corteza. Entonces, cuando tenemos este dorsal que está metiendo en esta zona, en el Tehuantepec, pues, se ve como complicado que ocurren sismos en esta zona. Entonces, este estudio en Science que decía que liberó energía en esta zona, pues a lo mejor liberó energía más abajo, pero en la parte de arriba es cuestionable si pueden ocurrir sismos en esta zona, no específicamente por este dorsal que está metiendo ahí. La energía que libera un sismo es tan grande que medirla solo es posible con una escala exponencial. Cada unidad significa una magnitud 32 veces más grande que la anterior. Por ejemplo, un sismo de 7 grados es 32 veces más intenso que uno de 6. El de 8 grados es 32 veces mayor al de 7 y por lo tanto 1024 veces más poderoso que el de 6 grados y así sucesivamente. Este mapa realizado por el prestigioso Instituto Smithsoniano en Washington, con la colaboración de otras agencias científicas y gubernamentales, se titula Este planeta dinámico. Los puntos negros son sismos, la gran mayoría sucedidos en los límites entre placas tectónicas. Otra cosa que se muestra desde el primer golpe de vista es que la mayor parte de los volcanes, marcados con triángulos rojos, también están formados en los límites de las placas tectónicas, aunque hay unos pocos, como el Kilauea y el Mauna Loa, en Hawái, que se ubica en puntos calientes dentro de una placa. Otro dato que puede observarse de inmediato es que el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, por mucho, la región más sísmica del mundo, concentra también la mayor cantidad de volcanes. Los volcanes se deben a que en donde las placas interactúan una con otra y chocan y una se monta encima de la otra, la fricción, el hecho de que la placa se está hundiendo y calentando, todo eso es lo que produce que haya fusión parcial de las rocas para generar el magma y se generen los volcanes. De ahí que los volcanes están en las zonas de subducción y
esas zonas de subducción donde una placa se mueve con respecto a la otra es donde se producen la mayoría de los sismos. De ahí que en estos mapas lo que se ve es precisamente eso. La distribución de los sismos y la distribución de los volcanes coincide, porque es donde están chocando una placa con otra. Las investigaciones del profesor Ken Rubin, geólogo y geofísico en la Universidad de Hawái, dicen que el vulcanismo está asociado con dos de los tipos de placa, los márgenes divergentes y convergentes. El primer tipo se manifiesta como largas grietas volcánicas, sobre todo en las cuencas oceánicas, mientras que el segundo corresponde a volcanes individuales en la placa, los que ganan en el proceso de colisión. Cuando dos placas que contienen corteza continental en sus márgenes chocan, existe poca o ninguna actividad volcánica, como en el Himalaya. El caso de México es distinto, porque las placas que chocan con el territorio sí tienen corteza oceánica. Features that we see, it's great beauty. But it also warns us that this great beauty has come about by very, very powerful tectonic forces, which man cannot even mimic closely. So all we can do is enjoy the beauty and really monitor all of these phenomena so that we can warn people and everybody can be prepared. México, en la zona sur, en la costa sur, hay una zona donde hay una subducción. La placa de Cocos bajo el océano se está hundiendo por debajo de la placa de Norteamérica. Esto produce que cruzando México, aproximadamente a los 19 grados de latitud, tengamos toda una serie de volcanes que son los que forman el eje neovolcánico transmexicano. Nos tenemos que acostumbrar al hecho de que vivimos en una región volcánica. En México hay cerca de más de 40 volcanes activos o que se consideran activos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que las zonas en donde hay volcanes también son zonas muy fértiles. Debido a ello, la mayor parte de la población del país vive cerca o dentro de este eje neovolcánico. En ese eje hay colosos como el Volcán de Fuego de Colima, el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl o el Pico de Orizaba, pero también cientos de otros más pequeños, unos activos, otros extintos. En todo el territorio nacional se cuentan más de 2,000 volcanes distintos. De estos, y a partir de un análisis que hemos hecho en el CENAPRED, hemos identificado que hay al menos 46 que podemos considerar activos, puesto que han tenido erupciones en los últimos 10,000 años. Si consideramos todos los volcanes que acabo de mencionar, pues estaríamos hablando de quizás la mitad de la población del país, que está a menos de 100 kilómetros de algún volcán activo. Si las placas tectónicas son el origen de los volcanes y los terremotos, ¿puede un sismo desencadenar una erupción volcánica o una erupción ocasionar un sismo? El sismo del año pasado, el 19 de septiembre de 2017, su epicentro se localizó a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México. Si nosotros nos ponemos a razonar dónde es esto, estamos hablando prácticamente donde terminan las faldas del volcán Popocatépetl. Prácticamente ahí fue el epicentro. Fue una distancia bastante corta. Lo primero evidente es que un terremoto de gran intensidad puede causar el mismo efecto que agitar una bebida gasificada. Podemos imaginar que tengo una coca y voy a mover la coca de repente y quiero abrirlo y ya se libera este aire. Es la misma idea en un volcán. Si tengo un sismo que está al lado y se mueve las ondas sísmicas y se mueve el volcán, libera también libera la magma y el aire. Entonces ya puede ser que haya una actividad en el volcán por el movimiento de un sismo. Ese no siempre ocurre, pero se han visto que sí ocurre en algunos casos. ¿Pero puede suceder mucho más que eso? Nosotros consideramos que sí, este hecho de la afectación de grandes sismos en la reactivación de volcanes no se da en todos los volcanes. El volcán tiene que estar en una condición que podríamos nosotros llamar crítica o preparada para poder reaccionar ante el paso de las ondas sísmicas. En el caso muy particular de los dos volcanes activos en la actualidad en
en México, que son el Volcán de Fuego en Colima y el Volcán Popocatépetl, que tienen un seguimiento constante, las 24 horas están monitoreando estos volcanes, pues los vemos y checamos cuando han ocurrido estos sismos. Con mucho cuidado estamos vigilando todavía más el comportamiento. Observamos que para el Popocatépetl, en el sismo, un sismo que ocurrió el 15 de junio de 1999 en la región de Tehuacán, un sismo con magnitud 7, de alguna forma muy parecido al sismo del 19 de septiembre del año pasado, el volcán comenzó a tener un comportamiento sísmico que no habíamos observado en toda su actividad desde el año de 1994. En busca de respuestas, hagamos las preguntas. El informe anual del Comité Científico Asesor sobre el Volcán Popocatépetl explica que en 2017 aumentaron en 558% los sismos volcanotectónicos. Se registraron 757, mientras que el promedio entre 1995 y 2016 fue de 155. Curiosamente, el inicio del aumento en la ocurrencia de esos movimientos telúricos fue el 6 de septiembre, es decir, un día antes del terremoto más fuerte en México en un siglo, a 630 kilómetros del volcán. El incremento en el número de exhalaciones comenzó el día 12 y llegó a su máximo el 20, es decir, un día después del 19S, terremoto que tuvo su epicentro a 73 kilómetros de distancia. ¿Relación o coincidencia? En caso de que haya aumentado la sismicidad en el volcán Popocatépetl un día antes del sismo del 6, es coincidencia. Es más probable que en realidad haya sido más una casualidad, que los dos fenómenos hayan ocurrido temporalmente muy cerca uno del otro. Hay que insistir que el hecho de que dos fenómenos ocurran al mismo tiempo o muy cerca uno del otro no implica necesariamente que haya una correlación o que uno esté provocando al otro. Entonces, es factible que los sismos hayan exacerbado la actividad que tiene el Popocatépetl, pero definitivamente no son la causa de esa actividad. The volcanism is not at the exact location where the major earthquake happens. It happens inland of the plate, and it's due to once the plate subducts, which is what we call it when the plate goes beneath Mexico in that area, and it heats up, it releases all these volatiles and water, which then interact with the rock and heat to create a volcano. So it's the interaction of the motion of the plates when they get stuck and then release their stresses, major earthquakes. But as they go down, they create the magma as the source of the magma, which actually creates the volcanism. So the line of volcanoes is just behind where the subduction happens, along this boundary, and which is where the major earthquakes actually do happen. The earthquakes are much larger along the subduction boundary than they are within the volcanoes themselves. The volcanic earthquakes typically are much smaller than the great earthquakes that occur along these plate boundaries. Pero discutir y debatir ciencia no es una ciencia exacta. No todos en la comunidad están tan de acuerdo. Lo que hemos visto es que desde el año pasado el volcán ha tenido otro tipo de manifestación y de actividad a la cual la vigilamos con mucho cuidado. Ha incrementado el número de sismos volcanotectónicos en lo que llamamos el sector sureste, que estaría hacia el sector del lado del estado de Puebla y debajo del cráter. A pesar de que esto viene incrementando, no hemos observado otros cambios significativos. Es un volcán importante, es un volcán peligroso, es un volcán poderoso y esto nos hace que estemos muy al pendiente de toda la actividad que desarrolla. Hay ocasiones en que sí se ha documentado que grandes sismos tectónicos pueden llegar a generar que un volcán se reactive, pero ese volcán en realidad ya tendría que estar prácticamente a punto de hacer erupción y el sismo lo único que hace es, digamos que, disparar ese inicio de esa actividad. The best example is after the big earthquake in 1960 in Chile, which I think is still the biggest earthquake we've recorded. There was a volcano in Chile that also erupted, Portoncallo. I think the probability of an eruption happening has only increased maybe 10% based on statistics. Based on what we know about volcanic eruptions,
following earthquakes from around the world, the probability of a volcanic eruption has increased by about 10%. It's data based on volcanic eruptions since 1960. Lo que es claro es que los científicos aceptan que no hay suficientes estudios para documentar con amplitud una relación o disociación clara entre sismos y erupciones volcánicas. The waves passing through a volcanic system will cause, either due to pressure changes or maybe the motion of fluids, will cause additional earthquakes, small ones. But it's a rare case where that actually then leads to a violent eruption. Like I say, worldwide, the statistics there just don't show that occurs very often. But of course, it's possible. Unfortunately, we don't understand the workings well enough to actually draw a direct connection. ¿Y si explotara el Popocatépetl? ¿Qué tan grandes y extendidos serían los daños y la tragedia? Eso depende de la magnitud de la explosión. Pero los especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM tienen sus cálculos y proyecciones. Las entidades más vulnerables son el Estado de México, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala, por la caída de grandes cantidades de ceniza. Si trazamos nosotros un radio de 110 kilómetros alrededor del volcán, tendremos entonces una cifra que va entre los 25 y probablemente los 27 millones de habitantes que estamos cerca del volcán y que estaríamos expuestos ante emisiones importantes de ceniza y caída de ceniza de una manera importante. La Ciudad de México tiene afectaciones críticas porque somos una urbanización muy grande, porque esta ceniza puede ser arrastrada si cae en la época de lluvias hacia el drenaje y lastimar o tapar el drenaje. La ceniza es un polvo fino y si cae sobre el pavimento de las calles en una época en donde no haya lluvia, lo que va a hacer es que los vehículos fácilmente se derrapen. Entonces podemos pensar en una situación con una cantidad de ceniza, el caos que puede generarse por accidentes vehiculares. Tenemos condiciones atmosféricas de vez en cuando complicadas en esta ciudad y si le sumamos partículas sólidas de material de ceniza y lo estamos inhalando, pues esto puede también afectar a la ciudadanía. La Ciudad de México, como tenemos por ejemplo también a Puebla, la ciudad de Cuernavaca, Cuautla, y también en Tlaxcala tenemos este tipo de condiciones por la población que ahí existe. En un radio de 15 a 50 kilómetros, hay zonas altamente pobladas que han sido afectadas por las erupciones del volcán en los pasados 2000 años, como Amecameca, Yecapixtla, Cuautla, Zacualpan, Cholula y Atlixco. Tan solo en los 25 kilómetros alrededor del Coloso viven 380,000 personas. 18 municipios tienen territorio en las laderas y planicies aledañas, que son las más propensas a sufrir consecuencias más serias como la caída de la Ares, es decir, el lodo y los sedimentos que arroje, además del flujo de lava. Obviously, the impact of a volcanic eruption at Popocatépetl would be very significant because of the people there. So the hazards there are potentially immense. But with good monitoring and the geologists knowing what types of eruptions can occur, the risks can be somewhat minimized. And I think, from what I understand, they're in a pretty good situation for being able to do that. The technology and monitoring. Están planteadas las rutas de evacuación. Se ha hecho un énfasis desde que pasaron los sismos del año pasado que las rutas de evacuación, la ubicación de los albergues y sobre todo la cercanía de los gobiernos municipales con la gente para que ellos entiendan que hay que mantener los letreros que indican la ruta de evacuación, el quitar los topes. En muchas de estas carreteras rurales hay una cantidad importante de topes y se ha hecho el énfasis de que pues, los topes son necesarios, pero que no debemos de tenerlos por todos lados para que en caso de que sea necesaria una evacuación se pueda hacer de manera efectiva.
Domingo 3 de junio, 2018. Muchos campesinos se disponían a descansar a la sombra tras una madrugada de trabajo duro. No hubo tiempo de mucho. No hubo tiempo de nada. El volcán de fuego en Guatemala hizo erupción. La segunda vez en el año, pero 1000 veces más fuerte que en 1974, cuando también había dado un susto de proporciones mayúsculas. En la escala Bay, que mide del 0 al 8, esta explosión volcánica fue un 4, una nube de material piroclástico, como llaman los científicos a la ceniza y a las piedras que lanza el cráter a velocidades de bala y a temperaturas infernales. Por la ladera, 3 ríos de fuego que se llevaban todo a su paso. Tierra, palos, rocas, animales muertos, casas enteras. Tierra y cielo se convirtieron en infierno. Desaparecieron 4 aldeas completas, una enorme y fértil área de cultivo y hasta un campo de golf. La naturaleza no sabe de ricos y pobres. Guatemala desesperada buscando a sus desaparecidos y llorando a sus muertos. Miles de familias y millones de personas viviendo en carne propia la desgracia y la tragedia. Lo que se vio en el volcán de fuego de Guatemala no era lava, era precisamente flujos piroclásticos, es decir, avalanchas de ceniza muy caliente a temperaturas de 800, 900 grados centígrados y que pueden alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Ahí hubo una serie de factores que yo pienso que no sería el caso en México. La tragedia del volcán de fuego tuvo que ver con la falta de prevención y costumbre. La población estaba habituada a observar todo el tiempo erupciones pequeñas. Cuando llegó una grande, no sabían que sería así. El volcán no estaba monitoreado suficientemente con los instrumentos necesarios. Violent volcanic eruption in Hawaii is threatening to cause even more destruction this morning. Hundreds of earthquakes have rocked the area and more volcanic cracks. Jueves 3 de mayo. El cráter del volcán Kilauea está alejado de zonas pobladas en el Parque Nacional de los Volcanes en Hawái. Pero 1,500 personas tuvieron que ser desalojadas de sus hogares. ¿La razón? Que la magma comenzó a salir de una nueva fisura cercana al área residencial más próxima. Material viscoso de avance lento que dio tiempo para la evacuación. Al paso de los días y las semanas, las erupciones constantes obstruyeron carreteras, consumieron construcciones como una planta termoeléctrica y ocasionaron el éxodo de muchos habitantes más. Nuevas fisuras y más lava ganando terreno. Los científicos haciendo lo suyo. Many miles, many kilometers down the slope, nothing had been happening. The main vent then started to collapse, and you could see in the seismicity, once again, earthquakes, a pattern of earthquakes propagating down this rift zone, and then when it got near the Puna area, all of a sudden it broke out. So once again, the earthquakes gave warning that the style of magma was changing, that the magma, which was no longer coming out of the Pu'u'o'o vent, was going down what we call the rift zone, which is a system of dikes where the lava moves deep below the earth. And you could see it in the earthquake pattern, and then voila, we had volcanic activity all of a sudden pop out of the ground, many, many kilometers from where it had happened before. And within that same time frame is when we had this magnitude 6.9 earthquake that occurred along the same zone where this propagation was happening. So once again, the change of the volcanism was expressed in advance through the system of earthquake monitoring. So once again, a very valuable way to look what could happen as it was happening in real time. Cuando la materia expulsada por el volcán se vuelve menos espesa, comienza a desplazarse más rápido, acompañada de gases más tóxicos. Al llegar al mar, la reacción produce una nube compuesta de cristales volcánicos y ácido clorhídrico, también conocido como muriático, altamente venenoso. La preocupación es mayor. El Kilauea es uno de los más activos del planeta, pero este nivel inusual de actividad hace pensar que una gran explosión puede estar cerca. That is a huge, huge lava front there, just consuming everything in its path. Massive amounts of molten.
También hay que tomar en cuenta que aun cuando en mayo todo mundo estaba hablando de la erupción del Kilauea, en realidad lo único que ocurrió fue un cambio en el punto donde estaba saliendo la lava. El Kilauea lleva cerca de 30 años en erupción continua, la mayor parte en el cráter principal. Ahora en mayo lo que ocurrió es que hubo una serie de pequeños sismos asociados a que se estaba abriendo una nueva grieta y a través de estas nuevas grietas es que empezó a salir lava muy cerca de una zona habitada y por lo tanto pues hubo destrucción de muchas casas. Para el planeta, un volcán activo es algo absolutamente común. Prácticamente todo el tiempo hay entre 10 y 15 haciendo erupción en diversos lugares. Aunque la actividad volcánica no es igual en todas partes, hasta entre los volcanes hay clases. Salvo cuando es muy intensa, la erupción tipo hawaiana se caracteriza porque no sale expulsada por grandes explosiones, sino más parecida a una fuga o derrame. El flujo de lava es poco viscoso, por lo que tiene gran movilidad y puede alcanzar varios kilómetros a la redonda. En la erupción islándica, la lava puede salir incluso a través de fisuras formadas en los flancos del volcán, alcanzando grandes extensiones. La erupción estromboliana consiste en explosiones pequeñas y continuas, con poca ceniza pero que pueden expulsar bombas, es decir, piedras tan grandes y pesadas como para matar a una persona con el impacto u ocasionar un incendio con su temperatura. La erupción vulcaniana es violenta. El magma es de composición intermedia, con una cantidad importante de gases. Puede lanzar ceniza y piedras volcánicas como si fueran proyectiles balísticos. La erupción pliniana es la más violenta. El magma tiene un alto contenido de gases, así que las columnas eruptivas alcanzan alturas de varios kilómetros, dejando caer lluvias de ceniza y piedras. La erupción peleana es discontinua, porque expulsa materiales muy viscosos que obstruyen la chimenea del volcán. Sin embargo, ya en la superficie llegan a tener 500 grados centígrados de temperatura y alcanzar velocidades de 100 a 200 kilómetros por hora. La escala Bay es el índice de explosividad volcánica que mide la magnitud de las erupciones. Considera la fuerza, la altura, la cantidad de material sólido que expulsa, etc. Considerando los niveles de energía que se liberan, cada unidad es 10 veces mayor a la anterior. Así, por ejemplo, un Bay 6 es 10 veces mayor que un Bay 5, pero 1000 veces más grande que un Bay 4. Como en el caso de los sismos, erupciones volcánicas hay todo el tiempo en el planeta. Pero afortunadamente, hay un supercolosal Bay 7 cada 500 a 1000 años y un megacolosal Bay 8 cada 50.000 a 100.000 años. Well, I think any volcanic activity near human population is a concern. And of course, there are many volcanoes near where people live. So monitoring is, I mean, we really can't stop the volcano. It's a natural process. It's been there for thousands, perhaps millions of years. But you can monitor the seismicity through the earthquakes. You can monitor the inflation and deflation of the volcano with GPS equipment. You can monitor the tilting of the ground as the volcano inflates as a precursory phenomenon. So you can watch a lot of different physical processes that gives you warnings. And those warnings then allow you to notify the population to take action. La supervivencia está en la naturaleza humana. ¿Qué tanto caso le hacemos a la naturaleza? Para los dos volcanes que actualmente están activos, el volcán Popocatépetl y el volcán Fuego de Colima, ambos están bien monitoreados, están bien instrumentados. Por ello, yo considero que no nos van a dar una sorpresa, porque si empiezan a prepararse para una gran erupción, lo vamos a poder ver con tiempo. En ese sentido, y a diferencia de los sismos, los volcanes yo diría que son más nobles porque avisan, pero hay que estarlos escuchando, hay que estarlos monitoreando, hay que estarlos vigilando. Y en ese sentido, hay varios volcanes en México que también tienen la capacidad de entrar en actividad, por ejemplo, el Tacaná, el Citlaltépetl, el Ceboruco y varios otros. En total hay 46 volcanes que se consideran activos en México y muchos de estos no están monitoreados o al menos no están tan bien monitoreados. Entonces, habría que
instrumentar estos volcanes y estarlos vigilando para que no nos den una sorpresa algún día. Los 6 volcanes que se consideran de más alto riesgo en México tienen algún tipo de monitoreo. No necesariamente tienen todos los equipos que quisiéramos que tuvieran, pero algún tipo de monitoreo tienen. La cultura de la prevención salva vidas. Un volcán cerca avisa con tiempo. Un sismo con muy poco. Si acaso y con la tecnología necesaria, segundos. Hay que estar siempre conscientes, hay que estar prevenidos, hay que hacer caso a las autoridades, a los simulacros, a los eventos que se programan para estar conscientes de la alarma sísmica. Eso es en cuanto a la sociedad, estar prevenidos. En cuanto a las autoridades, bueno, que apliquen los reglamentos de construcciones, que estén al pendiente y que exijan la aplicación de los reglamentos de construcciones. De nada serviría un reglamento de construcciones si este no se lleva a la práctica o se desvía su aplicación. Pues una de los cambios que observamos del año pasado, que solo nos enfocábamos a la parte de Guerrero, la brecha de Guerrero, y que hemos estado esperando potencialmente un sismo importante, porque el último ocurrió en el año de 1911. Lo que hemos aprendido es que si nos enfocábamos solo a Guerrero, tuvimos un sismo en la región de Tehuantepec, tuvimos un sismo en la región de Puebla, Morelos, y que ahora pues, nos debe de importar la región de Tehuantepec. Hay zonas en donde no ha temblado en ese lugar, hay otras zonas cerca también de la Ciudad de México en donde no hemos tenido sismos importantes. Hablamos ahora de la zona de Acambay, en la parte norte de la Ciudad de México. Hay una zona en este lugar en 1912 se presentó un sismo importante, el sismo de Acambay, con magnitud 7, en donde los recuentos históricos nos dicen que hubo afectaciones en los cuarteles de la Ciudad de México. Entonces podemos hacer una correlación con el sismo del 19 de septiembre del año pasado, y lo que resumiríamos es que vivimos en un país sísmicamente activo. Terremotos en un lugar tras otro. Volcanes activos en todo el planeta. La Tierra grita. La tarea de la especie humana es escucharla. Al cierre de este documental, durante el año siguiente al 7S, en México se registraron 37.566 sismos, con sus réplicas incluidas. 76 de ellos de magnitud 5 a 5.9. 3 de magnitud 6 a 6.9 y 3 de magnitud 7 o mayor. La Tierra sigue gritando.